No, ahí no, tampoco sigo sin verte, no sé. A ver, creo que ya te veo. ¿Qué tal me escuchas? Sí, te oigo bien, te oigo súper bien. De hecho, la Per- gracia de ahora es que en este rato estaría grabando. Entonces, la idea sería ok, probar con esta grabación y después la podemos utilizar para subirla a alguna parte o qué sé yo, que quede registro. ok, perfecto. A ver, es que me viene un cuarto porque están acá viendo unas cosas. Ujú. Creo que va a ser. Se ve bien todo el tema este de la luz y eso, sino para prender Sí, más. sí. Ok, perfecto, perfecto. Mira, Bueno, cortito, es de alguna manera conversar lo que se pretende, lo que habíamos hecho digámoslo así, por mensajería, hablarlo un poco acá para aprovechar el tiempo de grabar también. está bien. Me Ujú. parece adecuado. Bueno, entonces, ¿cómo lo...? Tendríamos que ponernos de acuerdo, a ver más o menos cómo llevar la plática, ¿sí? Ujú. Este, Podríamos pimponear haciendo cada uno como de presentador a entrevistador. O sea, por ejemplo, en algunos vale, temas yo te doy el pase a ti y en algunos otros pa- para ir formando lo que sea como un diálogo, ¿vale? Por ejemplo, vale. en la entrada yo te pregunto, Juan, estamos con Juan Durán, abogado, licenciado en Derecho, magíster también a punto de terminar su doctorado. Cuéntanos un poco, Juan, cuál es tu estatus académico en este rato, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses y cuál es la idea de hacer este pequeño video podcast. Bueno, entonces así lo manejamos. Me parece Ujú. adecuado. Ok, Sí. entonces, y entramos igual al mismo tiempo, ¿cómo lo manejamos? No, yo creo que debiéramos entrar tal cual como una conversación porque como no tenemos un switch en donde alguien nos No esté tenemos monitoreando, exacto, no hay una entrada. claro, va a ir dependiendo de cómo esté la conexión y en definitiva yo creo que lo más importante es el audio, porque no creo que la imagen sea tan relevante. Pues sí, o sea, el tema es como empezarnos a coordinar así, ver cómo lo podemos plantear, Ujú. ¿sí? Claro. Pero bueno, ay, yo creo que ya está ya como más o menos acomodado, ¿sí? Sí, Ya. totalmente. Por ejemplo, para aprovechar de preguntarte, Juan, ¿cuáles serían los temas de interés? Porque, por ejemplo, yo he visto que tú has hecho programas en radio, principalmente en relación a seguridad social, pero en algún momento durante el día pensé en, por ejemplo, en las áreas de interés en los cursos que tú haces, tal vez profundizar o comentar derechamente algunos aspectos que tal vez a tus propios estudiantes le puedan parecer llamativos de que, por ejemplo, tú puedas derivar y decir, oiga, miren, ¿saben qué? Respecto a este punto hay un video tal y qué sé yo. Es que yo creo que aquí, fíjate, o sea, aquí tenemos una gran ventaja, ¿sí? Mm. Entonces, hablándolo clarito, tú estás en un país, yo estoy en otro, y nos manejamos Exacto. con, y nos manejamos como países completamente diferentes, bajo paradigmas muy, muy, muy diferentes, ¿sí? Hay evoluciones diferentes y finalmente tenemos una cuestión histórica diferente. Entonces, yo creo que deberíamos ir transitando de lo general a lo específico. Tú Ujú. sabes bien, René, yo lo que me especializo es en materia de seguridad social y en materia laboral. Ujú. Aunque mi área de expertise como doctor, ya soy doctor, es en el área constitucional, ¿sí? Entonces yo creo que lo más cómodo sería empezar a hablar sobre aspectos de derecho, contrastar las figuras mexicanas contra chilenas, ¿sí? Y caer finalmente en los temas importantes, ¿no? ¿Sí? Y Sin ya duda. Ujú. transitarlo a la crítica común, ¿sí? Porque Exacto. finalmente esto es lo que le va a interesar a los chavos. Exactamente. O sea, esa sería la finalidad de, de hacer este intercambio porque si desde un punto de vista cultural, por ejemplo, cuando tú tengas que explicarme cosas a mí y pues me las vas a tener que explicar digámoslo así, en forma rápida, concisa, para que yo la entienda desde el punto de vista de ustedes, va a requerir que tú tengas un esfuerzo adicional para que sea más fácil, primero, de entender y segundo,
por ejemplo, de tener la retroalimentación, en el caso mío, de parte tuya, de cómo ves tú Chile desde México y cómo vería yo México desde Chile, culturalmente hablando, viendo las diferencias, las semejanzas y aprovechando lo que tenemos en común, que es el idioma español. Sí, claro. Digo, y Porque finalmente que tenemos una... en términos de distancia, estamos en dos hemisferios distintos. Exactamente. Y luego, finalmente también Técnicamente yo hay que estoy en el hacer... fin del mundo y tú estás en el hemisferio norte. Sí, sí, digo, y quiero que aclaremos algo, René. Digo, tenemos algo en común. Los dos hablamos del sistema pensionario, ¿sí? Que es otro tema en común además. Entonces creo que por ahí pudiéramos empezar a partir para crear las dinámicas de enlace, ¿sí? O Claro. sea, Ahora, lo otro que yo te quería comentar, pues, de acuerdo a las pláticas que tuvimos en alguna oportunidad allá en México, en la oportunidad ujú, que me tocó estar allá, es en realidad aprovecharte también en los aspectos, llamémoslo así, culturales, sociológicos, tal vez de analizar estos temas con una profundidad que escape a lo técnico. No sé, por ejemplo, no creo que en este espacio hablemos de los requisitos para pensionarse. Yo creo que eso es innecesario. No, no, no es, claro. no es una cuestión netamente, digámoslo así, de requisitos de tipo administrativo, sino que tal vez mirar un poco el fenómeno y que no seamos tachados de leguleyo, de que estamos pegados a la letra de la ley, o que en definitiva esta crítica que se hace a los profesionales del derecho, o por lo menos acá, en que estamos un poco alejados de lo que ocurre en la realidad, ¿m? En lo Sí, cotidiano. ok. Pues entonces vamos haciendo este experimento. ¿Te Sí, claro. parece? Yo Sí. creo que como todas las cosas se van a ir perfeccionando durante el camino, porque no todo puede salir de inmediato y perfecto y que quede de agrado de cada uno. Y generalmente cuando las cosas se programan mucho, se pautean demasiado, Sí. son acartonadas o rígidas. Tal vez si escapamos un poco incluso a otros temas, independientemente de que sean o no de nuestra área, que pueden ser de área común. Yo estaba pensando principalmente en temas políticos también, porque como hoy día el tema político a veces nosotros estamos encerrados en la coyuntura partidaria diaria. O sea, no sé, pues la coyuntura de peleas de partidos políticos X aquí en Chile, a lo mejor puede ser muy provinciano verlo desde la perspectiva exclusivamente nacional. Recuerdo en alguna oportunidad que tuvimos un contacto para hablar de los tratados internacionales, también no sé si recuerda. Ujú. Entonces, tal vez ese tipo de experiencias podrían ser atractivas para, en definitiva, si alguien quiere oír estas conversaciones. Bueno, pues yo creo que entonces más o menos la dinámica la tendríamos, ¿sí? Nada más sería como hablarlo y, mira, yo te sugiero esto. He estado escuchando podcasts en estos días porque finalmente, pues ya sabes, ¿no? Lees, escuchas, ves series y en estas etapas de cuarentena es lo que te genera, ¿sí? Y escuché un programa que se me hizo muy curioso. ¿Y cómo lo manejan? Ponen un tema central por día. Y a partir de ese tema central por día, por decir algo, vamos a hablar de espiritualidad, por decir, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Sí? Y a partir de esa premisa principal, van construyendo, ¿sí? Ciertas premisas, ¿sí? Para el final del programa empezar a hacer sus remates. ¿Sí? Estas dos personas que están trabajando en este podcast, pues básicamente lo construyen a partir de la intervención de ciertos mensajes del público, ¿sí? Y a partir de un ejercicio previo que ellos realizaron de investigación, ¿no? Que bueno, eso finalmente a lo mejor no sería tan interesante en nuestro caso, ¿sí? Ujú. La ventaja o desventaja que tendríamos en este sentido, pues es la alta experiencia académica que tú tienes y bueno, lo que yo pueda contribuir en ese aspecto. Entonces, yo creo que va más en ese sentido, ¿sí? Ujú. A lo mejor, no sé, por ejemplo, hablar, y bueno, digo, también no debemos de desaprovechar que los dos estamos formados juristas, ¿sí? Exacto. Y que finalmente, y yo también me queda clarísimo, o sea, hay una situación muy clara, ¿no? O sea, finalmente no puedes estar todo el tiempo dentro de la filosofía del derecho en las nubes, ¿sí? Mm. Cuando la realidad está en el piso, ¿sí? ¿Y cómo la encuentras, no? O sea, porque si no, pues digo,
el rubro al cual nos vamos a dedicar, pues va a estar como muy perdido, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que finalmente lo que... Por ejemplo, para darte Ujú, un adelanto de lo que podríamos conversar, recién nomás estuve conversando con un colega que fue compañero de curso en la universidad y que ahora es asesor legislativo de una importante senadora nacional, ¿ya? ujú, Entonces están viendo a propósito de la pandemia y con otros temas de coyuntura económica, ver la posibilidad de retirar parte de los ahorros de las Afores chilenas, o sea, de las AFP, para enfrentar la justo. crisis para aquellas personas que van a estar desempleadas. Y me preguntó a mí mi opinión. Entonces, lo que yo le respondí es que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un sistema de seguridad social de verdad, ¿ya? Con lo que implica la palabra seguridad social, Ujú. obviamente sacar plata de la seguridad social es un delito capital, o sea, casi un sacrilegio. Pero desde el punto de vista de la lógica de las AFP, por ejemplo, en mi caso, te voy a inventar, si yo tengo 18 millones ahorrados y saco dos, la verdad es que pensionarme con 16 o 18 no es mucha la diferencia. Sí, claro. Entonces, desde esa perspectiva, que me saquen 2 millones ahora para poder sobrevivir en esta coyuntura que es especialísima, yo no lo veo malo, desde ese punto de vista. El problema es que cuando tú quieres obtener un beneficio, este tipo de instituciones se nutren del discurso de la seguridad social, que los fondos son intocables, y etcétera. Se empiezan a dar una argumentación muy floreada en este punto, pero lo que no se entiende que detrás el sistema chileno de pensiones no cumple con ningún requisito básico de lo que en el mundo civilizado se entiende por seguridad social. Aquí es ahorro, solamente ahorro, y ahorro propio. Y Es con ese que... ahorro, los Ujú. grandes conglomerados hacen circular ese dinero. Por ejemplo, mi plata que va a la FP va a los bancos y es el mismo banco el que me presta después el dinero para tener la hipoteca de mi casa. Y Sí, después yo termino pagando el interés al banco. O sea, es casi como una transfusión de sangre de tu propia sangre y te devuelven sangre sin, o sea, ni siquiera con los nutrientes necesarios, sino que te la devuelven diluida con agua. es que los dos, mira, en ese aspecto, déjame contribuirte un poco. Por ejemplo, acá en México, sí, tú sabes que nosotros copiamos el sistema chileno de pensiones, sí, Claro. y la coincidencia es monstruosa, ¿no? O sea, tenemos las mismas empresas, no las llamamos AFP, les llamamos AFORES, sí, pero, Una cuestión meramente semántica para confundir a la gente. es exactamente. O sea, finalmente es como un tema muy parecido. Acá, ¿cuál es la única diferencia? Que cuando se crea la ley en 1995, que empieza la aplicación en 1997, ¿sí? Pues lo único que hace es que deja algunos pequeños sesgos solidarios que son medio curiosos. Por ejemplo, acá existe, ¿sí? Uno que se llama apoyo por desempleo. El apoyo por desempleo es cuando no tienes empleo, se te puede dar hasta un mes de salario y del último salario que cotizaste o el 10% del total del monto de las aportaciones que tengas guardadas. ¿Cuál es el problema? Que te quita semanas de cotización, ¿sí? Que ese dinero que te dan te va a representar, se va digamos, a traspolar en semanas de cotización. ¿Cuál es la bronca? Tú lo sabes, ¿te acuerdas cuando aquella vez que anduviste acá en Guadalajara que encontramos una ley del Seguro Social usada y que decía, y yo me acuerdo que hiciste el comentario, que decíamos que eran 1,250 semanas para poder obtener una pensión, pues que nos lo dieran de vida, ¿no? O sea, estamos hablando por encima de 25 años. Entonces, imagínate, en la actualidad, en tu país y en mi país, hay como esa, ¿cómo lo podemos decir? Como ese gran, una posibilidad real, ¿sí? Ujú. Y esa gran tentación por parte de los agentes económicos de decir, bueno, no tenemos dinero, pues ahí está el dinero de los trabajadores, es su propio dinero y que se autofinancie. ¿Cuál es el problema? Creo que hemos visto todos los que hablamos de seguridad social. La seguridad social es cara y bueno, es carísima, ¿sí? Entonces, finalmente se tiene que mantener a partir de un monto de aportaciones en sistemas que tenemos que son contributivos, mientras no pasemos o transijamos a un sistema impositivo.
Si estuviéramos en un sistema impositivo, sería de tinte universal, o en un sistema socialista, pues es una obligación estatal y no tendríamos ese problema. En los que no, quitar un monto de aportaciones, y más cuando hablamos de sistemas que son de capitalización individual, ¿cuál es nuestro problema? Pues que estás agarrando ese dinero que en algún momento lo vas a necesitar, ¿sí? Y es un balazo en la pata, dicen por acá, ¿no? Y claro, O sea, mira, yo a veces creo que el tema de la capitalización individual es a ver, ¿cómo decirlo? Es un entresijo complejo y que forma una falsa dicotomía. Me explico. Cuando, por ejemplo, en materia procesal se hace el paralelo entre sistema inquisitivo versus sistema acusatorio, ¿correcto? okay. Voy a ir para hacer una analogía. Uno dice, el anverso del sistema acusatorio es el sistema inquisitivo, ¿correcto? En Sí. materia procesal. Ya, pero ese ejercicio de clasificación es un ejercicio falso. ¿A qué me refiero con eso? Que no puede haber derecho con sistema inquisitivo. Luego, no puede ser el anverso. Ok. No Estamos sé si me hablando explico bien. que no son extremos, no son. Exacto, no son extremos ni son equiparables, ni por ejemplo decir, es que este está más cargado para este tema o para el otro. Lo que pasa es que cuando estamos en un sistema inquisitivo, en definitiva no tenemos derecho. No hay sistema jurídico. Es una parodia de sistema jurídico, es un maquillaje de sistema jurídico. Por ejemplo, técnicamente el derecho administrativo en su conjunto, todas estas instrucciones sumariales y que son verticales, no tienen ningún sentido jurídico porque la gracia es la confrontación y la posibilidad de aportar prueba y de discutirlo con un órgano imparcial, etcétera, etcétera. Son cuestiones básicas y mínimas. Algo parecido ocurre en materia de seguridad social. La seguridad social como noción política, como noción filosófica, no puede caber dentro de sí misma una noción de ahorro obligatorio, porque pugna con el principio de la seguridad social. No sé, por eso te digo, es como una falsa dicotomía, es como tener el sistema acusatorio versus el inquisitivo por una parte y aquí tener un sistema de reparto versus un ahorro. Es que no es un sistema. Nos han vendido el propósito de la alternativa, pero es que esa alternativa no es alternativa, entendiendo que esa otra es ráscate con tus propias uñas, arréglatela, eh, en fin, o sea, ahí tú te echas abajo a Beveridge, a todos los planes de post Segunda Guerra Mundial, etcétera. O sea, mejor seamos más honestos y digamos que dinamitamos la seguridad social y vemos cómo arreglamos esto, si tampoco se trata de ser dogmáticos ni cerrados, pero ser honestos de cara a la ciudadanía. Pero decir que las AFP o las AFORES son sistemas de seguridad social, yo creo que es un dislate. Sí, el problema aquí transita en otro tipo de temas. Por ejemplo, en la situación actual. Sí, en la situación actual, yo, por ejemplo, en estos días recopilaba información periodística y, por ejemplo, en México, te digo que funcionamos muy parecido. El dinero del trabajador se ahorra, se guarda en una cuenta y se crean portafolios comerciales, los cuales se invierten en la bolsa. Lo que tenemos ¿Ah? diferenciado Chile O contra sea, México sería son como guardarlo en porcentajes. el colchón. Sería como guardarlo en el Exactamente, colchón. exactamente. Ahora, si ganas plata en el colchón, esa plata va a los inversores, pero si pierdes plata en el colchón o entra alguien a robarte, bueno, perdiste tú nomás. Sí, pero aparte ese no es tú completamente el problema principal. El problema principal es lo que tú decías. ¿En qué se invierte? ¿Sí? Con los portafolios comerciales que se crean, se invierten en la bolsa y ¿dónde vas a invertir principalmente? Vas a invertir principalmente, en el caso de México, en portafolios comerciales formados por parte del gobierno federal. ¿Sí? En ciertos sectores industriales, en la construcción, en insumos agrícolas, todo ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Ahora, yo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mi país? Tú sabes que en mi país, en la actualidad, tenemos desde hace un año, aproximadamente un poquito más de un año, ¿sí? Un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que su política social pareciese que es de izquierda, ¿no? Porque eso es lo que se trata de establecer. Y anteriormente tuvimos un presidente de la República que transitaba a partir de un partido político que se supone que es de centro, ¿no? Aunque bueno, realmente va tirando a una cultura neoliberalista, ¿sí? En ese momento, en el otro gobierno, se optó por tomar este fondo de inversión de las AFORES, ¿sí? E impulsar la construcción de un aeropuerto, ¿sí?
un aeropuerto internacional para la Ciudad de México que sirviera de un puerto comercial para atraer más inversiones a México. Con la ¿Sí? plata de las Con la pensiones. plata de las pensiones. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que te Pero estoy eso diciendo. es Bueno, terrible, sí, llega el nuevo presidente y porque dice si que tú hay construyes un corrupción. hospital con eso, Sí, dice que hay corrupción en el proyecto y de tajo lo suspende. Y lo crea un cortó, nuevo proyecto, lo corta y crea un nuevo proyecto. ¿Sí? Eso ¿no? se capitalizó el año pasado en una pérdida, ¿sí? En una minusvalía del sistema cercano al 7 al 8%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo siempre lo digo, cuando he platicado de este tema en algún lado, le digo, mira, es tan fácil como esto. A ver, vamos a reunir 10 gentes y les voy a decir, a ver, vamos a poner un negocio. Présteme $100 cada uno, yo lo voy a administrar, yo lo voy a invertir y si hay ganancias, venga, me vas a pagar una comisión. Si Claro, no hay claro, ganancias, va a la retribuir. pierdes tú, La pierdes tú, pero de todas maneras, como te estoy manejando el dinero, me pues tienes que pagar igual. te tienes que pagar igual, ¿no? O sea, entonces, Es que, a ver, si nosotros analizamos eso fríamente y se lo hubiéramos planteado al más conservador de los conservadores hace, no sé, joder, 40 años, 50 años, perdón, 60 años atrás, hubiera dicho que eso es trampa, que eso es incluso delito. sí, claro. O sea, finalmente, o sea, ni siquiera podemos decir que estamos en un estatus de igualdad, en un trato comercial, ¿sí me explico? O Sí, sea, claro. porque, vamos, yo te soy claro, es por ejemplo, tú vas y me dices, ¿sabes qué, Juan? Tengo, no sé, $100,000, ¿sí? Ujú. Y los quiero invertir con un corredor comercial, ¿sí? Con un corredor bursátil, por decir algo, ¿no? Y el corredor bursátil me tiene este contrato y en este contrato me está diciendo que siempre que él gane por encima del 10% del total de mi inversión, yo le tengo que pagar el 50% de las ganancias. Pero que si no, no lo hay. Esa es la igualdad comercial, ¿sí? Ujú. Está regulado, hay voluntad, Digámoslo venga, ¿no? así, la aleatoriedad normal de cualquier negocio. O sea, existe la posibilidad de Claro. ganar o perder. Ahora, el punto que está detrás es si la seguridad social puede estar sujeta a la lógica comercial, a la lógica de la especulación, a la lógica de la inversión. Porque ojo que estamos pensando en personas que trabajan, que no han tenido la posibilidad ni siquiera de educarse, y aunque estuviéramos educados, por ejemplo, yo tengo colegas, amigos que dicen, no, pero es que tú tienes que estar pendiente de tus fondos. Oye, apenas estoy pendiente de mi vida, que estoy pendiente de mis fondos. ¿Sabes? Oye, Y no, no ahora, todos somos yuppie que estamos pendientes ahí de dónde eso es jugar al casino, no sé. ahora, también tienes de pensar algo, René. Digo, y creo que esto nos pasa a nivel global. ¿Sí? La educación financiera, ¿sí? Es como muy compleja. O sea, a lo mejor tú, yo y otro grupo de gente, porque nos hemos dedicado a esto, porque hemos tenido oportunidades de estudiar, por lo que quieras, entendemos ciertos términos, ¿sí? Pero yo te invito, tú vete a alguien de la población rural, ¿sí? A un campesino o a alguien, algún agricultor, y tú llega y dile, oye, ¿sabes qué implica un fondo de inversión que bursatiliza los ahorros y crea fondos de inversión? Y te voy a decir, pues no tengo ni puta idea, ¿no? A ser bien francos, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que quiero representar? Que finalmente nosotros hemos tenido una oportunidad privilegiada, entendemos un poco de lo que se trata, pero el grueso de la población no lo entiende, ¿sí? Y al no entenderlo, pues ahí este objetivo de la seguridad social y este objetivo de tener un fondo pensionario, un fondo de ahorro que finalmente al final de la vida laboral del trabajador lo que implicaría sería tener ese fondo de reserva para poder subsistir, pues realmente va perdiendo cierto objetivo. ¿Por qué? Porque realmente este sistema solidario y sistema de subsistencia, pues a esta persona, pues no va a entender